¿Sabes por qué en muchas ocasiones le compras un montón de juguetes a tu perro y no le interesa ninguno? Si te quedas en esta historia, te vamos a mostrar por qué puede suceder esto y cómo resolver ese problema. Les muestro el ejemplo con mi perro, Stitch, que es muy complicado para jugar. No le suele gustar absolutamente nada, ningún juguete. Yo tengo los dos casos. Lilo juega con cualquier cosa. Stitch no juega con nada. No le interesa ningún juguete. Salvo alguno que otro que pueda llegar a ser novedoso para él. Como esta pelota que le encanta. Cuando ustedes ven cómo le muestro acá juguetes, pelotas, mordedores, huesos de todo tipo y no lo motivan en lo absoluto. Pero esta pelota tiene algo por su textura, por sus colores que lo vuelve loco. Entonces muchas veces no es llenarlo de un montón de juguetes, sino de los juguetes que realmente a él le gustan y los cuales él va a disfrutar. No todos los perros tienen los mismos gustos, no todos los perros tienen el mismo instinto de caza o de presa, es decir, no todos van a querer jugar a tironear o no todos van a querer jugar a que les tiren la pelota. Hay que saber diferenciar los gustos de nuestros perros para poder entendernos y comunicarnos mejor con ellos.